Jóvenes, buenos días, soy el profesor Dani y vamos a desarrollar un tema más del curso de estadística, que en sí conocer qué entendemos por estadística. Es una rama de la matemática que nos permite recopilar y organizar ciertos datos. ¿A partir de quién? A partir de la investigación. Para eso tenemos ciertos elementos que son la muestra, la población y las variables. ¿Qué es la población? Es un conjunto de individuos sobre el cual o sobre quién se va a estudiar. Se va a obtener ciertas información. ¿Qué información? Las características, cualidades que presenta esa población. ¿Sí? ¿Y qué tenemos por muestra? Las muestras se entiende como subconjunto de la población. La muestra es una parte que se va a extraer de la población, de cual esa muestra tiene una característica representativa. Una característica representativa, o cómo lo puedes entender esa característica representativa, es aquella que al obtener esa información de esa población, te das cuenta o te informa qué características tienen los demás. Por eso dice, es un conjunto representativo de la población. Profesor, ¿y qué variables? Las variables son aquellas que te permiten identificar a esas características o cualidades que presenta la población. Entonces, eso es lo que tenemos. Las variables son cuantitativas, son aquellas características que se pueden contar, y cualitativas. Y cada uno tiene su respectiva clasificación. En sí, lo que nos vamos a basar, teniendo todos esos conceptos previos, vamos a desarrollar lo que es el muestreo. El muestreo es una herramienta. Es una herramienta que nos permite. ¿Qué nos permite o qué función tiene? Es determinar qué parte de la población se debe examinar. ¿Qué parte de la población debemos examinar para en sí extraer lo que nos permite realizar esa investigación? Por eso dice, mira acá, es una herramienta cuya función es determinar qué parte de la población debe examinarse para realizar inferencias. ¿Qué parte de la población nos va a permitir dar la información necesaria para realizar ciertas inferencias, ciertos bosquejos que nos permitan conocer en sí las características esenciales que representan esa población? Para eso tenemos diferentes tipos de muestreo. Muestreo simple o aleatorio. ¿Qué dice el muestreo simple o aleatorio? Consiste en elegir al azar los elementos que van a formar parte del muestreo. Es decir, vamos a escoger de un grupo, de una población, al azar, de cual nos va a permitir conocer qué características presenta esa población. Pero para eso tenemos un ejemplo. Dice, el gerente de la empresa quiere conocer la opinión de 320 trabajadores sobre el nuevo horario que él ha planteado o ha determinado, establecido. Dice, cada trabajador escribió su respuesta en una cartilla y la depositó en una ánfora. Si se eligieron al azar 90 cartillas. ¿Cómo podemos reconocer que se va a emplear un muestreo aleatorio? Porque ahí vemos que se va a elegir al azar. Al azar, ¿qué se va a elegir al azar, campeón? Al azar ¿qué se va a elegir, campeón? Se va a elegir la cartilla. Y del cual cada cartilla que se va a elegir de la ánfora tiene la misma probabilidad de salir. Por eso se dice que es un muestreo simple aleatorio. ¿Te das cuenta? Por eso se dice que es un muestreo simple aleatorio. ¿Ves? Ahora dice, muestreo estratificado proporcional. Se da cuando la población presenta diferentes estratos, pero son homogéneos. Es decir, vas a obtener ciertas características de una población. Este grupito presenta ciertas características, el otro presenta ciertas características, del cual lo vas a dividir o lo vas a agrupar proporcionalmente, pero de acuerdo a las características que presenta cada grupito. Entonces, lo vas a agrupar de acuerdo a las características que presentan cada grupo. Profesor, por eso dice estratos. Y ahorita esos estratos lo vamos a observar en el ejemplo.
Mire por acá. Se quiere conocer la alimentación que se le tiene que brindar a los deportistas del IPD. ¿Qué tipo de muestreo podría construir en este caso? Te das cuenta que los deportistas, su alimentación se da de acuerdo a su peso, de acuerdo a su edad y de acuerdo al deporte que practica. Entonces, ¿tú qué tal? Lo estás separando, lo estás estratificando. ¿De acuerdo a qué? A su peso, a su edad y al deporte que practica. Entonces, ¿qué muestreo se está haciendo? Se está realizando un muestreo estratificado proporcional. Entonces, ponemos acá, mira, ve. Vamos a poner acá. Lo separas de acuerdo a quién? A su peso. A su peso. ¿De acuerdo a quién? A su edad. A su edad. ¿De qué acuerdo? Al deporte que practica. Al deporte. ¿Qué practica? Entonces, teniendo estas características, están empleando un muestreo estratificado proporcional. Lo vas a separar, lo vas a agrupar proporcionalmente de acuerdo a estas características. Si lo separas de esta manera, estás realizando un muestreo estratificado proporcional. Entonces, de esa manera te das cuenta, ¿ves? Así. Ahora vamos a hacer un muestreo por acá por conglomeración. Para eso tenemos que entender algo importante, mi campeón. Vamos por acá, mira, vamos a entender algo importante. Dice conglomerado. Mira por acá. Profesor, otra manera de hacer el muestreo. Otra herramienta. Pero, ¿cuándo vas a emplear ese tipo de muestreo? Muestreo por conglomerados se da cuando la unidad muestral de un grupo de elementos de la población que forman unidad, la que llamamos conglomerados. Lo vamos a entender más cuando tú, porque a veces no se entiende tanto lo que es la definición, pero con el ejemplo es mejor. Mira por acá. Un investigador desea conocer el rendimiento académico de los estudiantes de nivel secundario. ¿Sí? Del nivel secundario. De la provincia de Lima. Y propone realizar un muestreo por conglomeraciones. ¿De qué manera podemos hacerlo? ¿Por qué hablamos conglomerado, profesor? Porque hablamos de una provincia. Provincia, pues cuando la unidad muestral es un grupo de elementos. ¿De qué grupo de elementos estamos hablando? De las personas que representan a la provincia de Lima. De esa conglomeración de la provincia de Lima, ¿por qué dice conglomerado? Porque Lima está compuesto por diferentes distritos. ¿Te das cuenta? ¿Y de qué manera uno lo vas a identificar? Ahí te dice, elementos de la población que forman una unidad. Son elementos. Todas las personas que pertenecen a la provincia de Lima representan un elemento de la provincia, de la población de Lima, de la provincia de Lima. Entonces, de ese conjunto de diferentes, porque la provincia de Lima está representada por diferentes distritos, de ese conjunto, cada persona representa un elemento de la unidad. Y tenemos acá, y le dice, ¿de qué? Cuando se presenta de esa manera los ejemplos, vas a usar el muestreo por conglomerados. Entonces, ¿de qué manera tú lo vas a hacer? ¿O cómo lo vas a hacer? ¿De qué manera lo vas a realizar el estudio? ¿Cómo lo vas a agrupar? Profesor, lo voy a agrupar de la siguiente manera. Profesor, en la provincia de Lima presenta distritos. Y cada distrito que presenta asentamientos humanos. ¿Qué más?
asentamientos humanos, pueblos jóvenes, y así diferentes nombres que se le dan. Y por ahí vas a tener lo siguiente. Vas a tener lo siguiente. Vas a tener lo siguiente. Entonces, ¿de qué manera tú lo vas a agrupar? Por ahí vamos a tener lo siguiente. Profesor, lo voy a agrupar de esta manera, por distritos. Lo voy a separar por distritos. Por distritos. Lo voy a separar porque cada distrito, porque esa población tiene ciertas características que representan a cada distrito. Una vez que lo has separado por distritos, tú te vas a dar cuenta qué características tiene esa población. Y de acuerdo a esas características, tú vas a hacer el estudio. Y de acuerdo a eso, vas a hacer el estudio. Y como hablamos de estudiantes, vas a hacer el estudio a los estudiantes. ¿Qué características representan al estudiante de cada distrito? Y de ahí tú vas a hacer un bosquejo de todos los estudios que he hecho. A cada distrito va esa característica que representa a la mayoría de los distritos, va a representar a la unidad, que representa a la provincia de Lima. Entonces, es importante que te des cuenta de esa partecita. Es importante. Entonces, la provincia de Lima, como le digo, tiene varios. Entonces, por eso hay conglomerados, porque la provincia de Lima representa a un conjunto de distritos. Y cada distrito le representa una cierta característica. Cuando vas a hacer el estudio de esa manera, vas a emplear el muestreo por conglomerados. Nada más, campeón. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasamos? Una vez, después que has obtenido esa información, lo has separado por distrito, lo haces. El otro paso, ¿qué va a hacer, profesor? Lo seleccionas de manera aleatoria. Realizas el muestreo aleatorio. ¿Te das cuenta? Acá también está presente el muestreo aleatorio. Muestreo aleatorio, o puede ser aleatorio simple, lo mismo. Acá le pongo muestreo, por acá te voy a poner muestreo simple aleatorio para que te des cuenta. Tú ya sabes que es un muestreo simple aleatorio. Simple o aleatorio. ¿Qué significa esto? Que tú vas a tomar un elemento, un estudiante de determinado distrito que representa, que es una muestra representativa que te va a indicar qué características o qué cualidades tiene el estudiante de ese distrito. Entonces, de nuevo te voy a recalcar, para que no te quede duda, cuando vas a hacer el estudio, vas a hacer un muestreo con respecto a una población, a una provincia, es decir, donde el cual esa provincia, a partir de esa provincia, está compuesta por otros elementos, ahí vamos a realizar un muestreo por conglomerado, porque presenta algo por eso. La provincia tiene sus ramitas, ¿no? Que son los distritos. Y los distritos tienen sus pueblos jóvenes, centros humanos. ¿Te das cuenta? De esa manera. Entonces, ¿qué dice? Esa es la manera de poder obtener la mejor información usando el muestreo conglomerado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo con respecto a una unidad. ¿Qué unidad? La provincia. Y esa provincia que tiene unidades más pequeñas, que son los distritos. Una vez que has hecho eso, haces un muestreo aleatorio. Es decir, extraer una muestra de manera al azar.
cualquiera de los elementos que te represente y te dé la información necesaria para tu investigación. ¿Sí? Ahora vamos por el muestreo sistemático. ¿Qué nos dice el muestreo sistemático? Se da cuando se dispone de un listado de elementos, dice. Se da cuando se dispone de un listado de elementos. Elementos que pueden realizarse un muestreo sistemático. ¿Cómo tú lo puedes entender un muestreo sistemático? Profesor, lo voy a entender de esta manera, mira. Lo voy a entender de esta manera. Mira por acá. Profesor, ¿qué nos dice? Vamos a leer la pregunta. Mira por acá. Profesor, dice, se da cuando se dispone de un listado de elementos. Puede realizarse un muestreo sistemático. Es decir, que vamos a tener elementos que tienen ciertas características. Se va a hacer un mire, y acá tenemos el ejemplo. Se desea conocer la opinión sobre el servicio que el comedor brinda, el comedor que brinda en la escuela militar. Los consumidores están registrados y son 840 estudiantes. Y son 840 estudiantes. Es decir, se va a hacer el estudio sobre esa cantidad de estudiantes o los estudiantes que componen la escuela militar, de los cuales se le va a tomar una muestra a 60 estudiantes. Se le va a tomar una muestra a 60 estudiantes. ¿Sí? Se le va a tomar una muestra a 60 estudiantes. ¿Sí? ¿De qué manera se puede realizar el muestreo sistemático de este caso? ¿Cómo se puede realizar el muestreo en este caso? Ah, mira mi campeón. Acá, ¿qué vas a hacer? Ah, profesor, dice, de esos 840 estudiantes, solo se va a tomar 60. ¿De qué manera de esos 840 puedes determinar, vas a tomar 60? ¿O qué forma puedes hacer para que determines 60? Que no, o que tú puedas escoger 60 y te representes esas características. Ah, profesor, yo lo voy a, o de qué manera tú lo vas a agrupar. Lo vas a agrupar para que tú puedas, lo vas a agrupar para que tú puedas obtener una muestra de 60. ¿Sí? Una muestra de 60 estudiantes. Ah, profesor, si te dicen de qué manera lo puedes agrupar para que obtengas una muestra de 60 estudiantes, ¿entre cuánto tienes que dividirlo? Haces a 840 para que te dé 60. Pero antes de eso, campeón, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar un elemento al azar y determinar qué característica tiene esa población. De acuerdo a esa característica, ¿tú qué vas a hacer? Esa característica te va a brindar la información de lo que en sí, como dice acá, mira, se desea conocer la opinión te va a decir la opinión, ¿qué les parece? Lo que se les está brindando con respecto a los comedores, a las comidas. Si es comedor, es comida. ¿Qué les parece entonces? Entonces, y eso, para poder afirmar con certeza, ¿qué se hace? De esos 840 estudiantes, solo se va a escoger 60. Pero para escoger 60 tienes que realizar algo. Profesor, ¿cómo yo puedo obtener que 60 estudiantes me pueden dar en sí la certeza de lo que tú has escogido al azar? Profesor, ¿o de qué? Profesor, ¿sabes qué? Para que no sea algo
una respuesta simple, sin fundamento, entonces ¿qué hago? Los agrupo. Entonces ahí voy a obtener una opinión más certera. Entonces, ¿qué hago? Los agrupo convenientemente que al final me represente una muestra de 60 estudiantes. Ah, profesor, ¿cómo lo voy a agrupar? Ah, profesor, primero recojo una muestra al azar. Realizo el muestreo simple aleatorio. Recojo una muestra al azar. Una muestra al azar. Por acá, una muestra al azar. ¿Qué más? Después, ¿qué voy a hacer? Hago lo siguiente. Profesor, por acá hago lo siguiente. Vamos a una tisita por acá, una tizita por acá, muchacho. Al azar. Después, ¿qué hago? Profesor, los agrupo. Para tener una información certera, los agrupo 14 en 14. 14 en 14. ¿Qué significa? 14 en 14 estudiantes. Nada más. Eso me va a permitir obtener una información certera. Ya está. Eso es lo que cuando vas a emplear. Vamos al último. Profesor, mira por acá. Dice muestreo aleatorio o no probabilístico. Es un método para extraer una muestra que no es de acuerdo, que no está de acuerdo. Vamos por acá, que no está de acuerdo, Vamos por acá, muchachos. A veces se puede por ahí, campeones. Que no está de acuerdo. Por acá. Ahí está. Que no está de acuerdo. Que no está de acuerdo con las generalizaciones. ¿Qué significa generalización? Es que decir que que no está de acuerdo que si tú extraes una muestra de una determinada población, te dicen, ¿sabes que ellos todos son blanquitos? Este muestreo no está de acuerdo con eso, lo que se afirma. Se debe hacer un estudio más exhaustivo. Mira, dice, por eso no permite, que no esté de acuerdo con las generalizaciones. ¿Y de qué manera? Mira. Se desea conocer cuáles son los platos que desean más las personas a la hora del almuerzo en el patio del comedor de un centro comercial. Para ello, se presentan a los propietarios de los restaurantes que el investigador considera que venden más en dicho centro comercial. Entonces, ¿qué nos da a entender acá, profesor? ¿Cómo yo voy a obtener eso de ahí, profesor? ¿Cómo yo voy a obtener eso de ahí? Mira por ahí, voy a obtener lo siguiente. Mira por acá. Profesor, acá mira, este muestreo no se basa solo que reciben la opinión de una muestra, reciben la opinión de una persona que compone la población para determinar qué le gusta a toda o qué preferencia tiene sobre cierta comida que se le brinda, ¿no? O cierto restaurante, ¿no? Entonces, hace un estudio más exhaustivo. Mira acá, se desea conocer cuáles son los platos que desean más, que se compra más, que se venden más a las personas a la hora del almuerzo en el patio del comer,
de comida de un centro comercial. Para ello, como no basta esa información, se va hacia el gerente, hacia la persona que encabeza los restaurantes. ¿Cuál es el plato preferencial de las personas que vienen a almorzar o apetecer cierto plato de comida a los restaurantes de ese centro comercial? ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que vemos ahí. ¿Ves? Entonces, de esa manera, cuando tú veas, cuando ya el ejemplo veas que ya es una investigación más exhaustiva, entonces ahí se está haciendo un muestreo no aleatorio y no probabilístico. Es lo contrario a lo que es un muestreo simple o aleatorio. ¿Te das cuenta? Ahí se hace un estudio más exhaustivo. Entonces, eso es lo que debemos entender. El muestreo es una herramienta que te permite analizar de manera más adecuada para obtener la información necesaria que te permite hacer un estudio más certero, más veraz de una población. ¿Sí? Es una herramienta, como dice ahí, es una herramienta que te permite examinar una población, una cierta población, sacar cierta característica que te permita dar una información certera y veraz. Como dice acá, mira, entonces, el muestreo, tipos de muestreo. ¿Cómo tú vas a enfocar los problemas y aplicar un tipo de muestreo? ¿Qué tipo de muestreo te puede ayudar a obtener la información necesaria para que tú puedas dar una cierta hipótesis? ¿Te das cuenta? Entonces, es la importancia del muestreo. Es una herramienta que debería, mira, ahí te dice examinarse para realizar inferencias. Es decir, una información precisa que te permita predecir, dar una cierta hipótesis de tu estudio de investigación. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera, y concluimos lo que es, por ejemplo, lo que tenemos ahí. Entonces, es importante que te den a leer. Entonces, es importante como te digo, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué tipo de muestreo se aplicó? Muestreo no aleatorio. ¿Por qué? Porque no se contenta con la información que le da cierta opinión, cierta persona que va a apetecer cierto plato, cierta comida, hace una investigación más exhaustiva. Entonces, ¿qué muestra? Profesor, se realizó el muestreo. Acá pones el muestreo. Muestreo no aleatorio. ¿Por qué? Porque no escoge al azar. Porque no escoge al azar. O no probabilístico. ¿Te das cuenta? Realiza un estudio más profundo.
más profundo o exhaustivo. Entonces, dos características que tú tienes que observar para ver si estás empleando un muestreo es no aleatorio, no. En sí es lo contrario. En cambio, en el otro muestreo aleatorio, ¿qué significa? Que puedes escoger un elemento al azar y puedes obtener la información que te permita hacer el estudio. Y del cual todo lo que has elegido, todas esas personas que representan a la población tienen la probabilidad de salir, de darte la información. En cambio acá no. Estratificado. Dices, vamos a hacer una recapitulación. Estratificado. Se da cuando la población presenta diferentes estratos que poseen homogeneidad. Es decir, que lo vas a separar de acuerdo a las características que tiene la población. Tienes una determinada población, pero observas que unos elementos de la población tienen ciertas características, lo vas separando. Otros elementos de la población que tienen ciertas características, lo vas separando así. Por eso dice homogéneo. Lo vas separando de acuerdo a las características que tienen ciertos elementos. ¿Y qué dice? Se quiere conocer la alimentación que se le tiene. Claro. Los deportistas se va a dar su alimentación de acuerdo a su peso, de acuerdo al deporte que practica y de acuerdo a su edad. Y cuando tú lo separas, estás haciendo el muestreo estratificado proporcional. Y conglomerados, cuando la unidad está representada por otras unidades. Y estas unidades por otras unidades. ¿Te das cuenta? Entonces ahí cuando te hablas de unidad, y esa unidad está representada por otras unidades, vas a hacer el muestreo por conglomerados. Del cual tienes un ejemplo. Profesor, acá tenemos un distrito. Dice el rendimiento académico. Desea investigar sobre el rendimiento académico de la provincia de Lima, de los estudiantes de la provincia de Lima. Pero tú sabes que esa provincia de Lima representa, ¿cómo lo vas a separar? Porque cada provincia está compuesta por distritos. Y los distritos, y después, una vez que has hecho eso, ¿qué haces? Haces lo que es un muestreo simple aleatorio. Escoges al azar y eso te va a representar la característica de cada distrito. Y una vez haces esa recopilación de información, y vas a sacar la información única que represente al rendimiento académico del estudiante de la provincia de Lima. Ahí estás aplicando muestreo por conglomerado. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, sistemático, profesor. ¿De qué manera va a ser eso un poquito que por ahí se quedaron? Sistemático. Listo. Sistemático. Profesor, ¿qué es sistemático? Es decir, que vas a escoger un elemento de manera aleatoria y del cual te va a permitir seguir escogiendo otros elementos del mismo conjunto que representa la obra. Y del cual, ¿qué dice? Te va a permitir obtener la información necesaria. Pero para eso, tú tienes que aplicar ciertas reglas, ciertos procedimientos para obtener la información necesaria, hacer ciertos procedimientos para obtener la información necesaria. Por ejemplo, tenemos una cantidad, una población, y te dice, ¿qué te dice? Mira, dice, y se van a tomar de todo ese conjunto que representa a la población, solo se va a tomar 60. ¿Y cómo tú obtienes que esos 60 te den una información necesaria? Profesor, tengo que aplicar, ¿o qué procedimiento? Profesor, los voy a agrupar, voy a hacer una muestra al azar, y a la vez lo voy a agrupar de 14 en 14. Es decir, menor sean los grupos, menor sean esa población grande, tú lo agrupas y va a ser la información que vas a obtener va a ser más certera, más veraz, que te va a permitir obtener una información necesaria, que tú puedas determinar qué características en sí representan a esa población, que te permita hacer un estudio más veraz, certero, dar una verdadera hipótesis. Bueno, hijos, ha sido un gusto, espero haber colaborado con tu aprendizaje.
suscríbete y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje. ¡Chao, campeón!